Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Que le hacía falta un asilo vivir, pues les cuento. En cada buen deseo, en cada felicitación, nunca falta el deseo de una larga vida. Todos aspiramos, quizás a veces hasta la eternidad, aún siendo conscientes de que la vida es transitoria, pero todos deseamos larga vida. Sin embargo, cuando pasan los años y sobre todo cuando nos vemos reflejados en los años de los mayores que nosotros, tenemos la misma percepción, tenemos la misma consideración hacia ellos, se convierten en una carga o sencillamente invalidamos todo lo que puedan decir o hacer. ¿Cómo vivimos nosotros ese momento en que nos caen los años encima? Cómo a veces somos inclementes aún con nosotros mismos cuando vemos que el tiempo pasa, cómo nos quejamos y cómo se nos hace difícil el poder tratar y honrar a aquellos que hicieron en gran parte lo que somos hoy. Es ese el tema de los adultos mayores. Es querido abuelito o es el fuñío viejo que me hace la vida imposible. Y nos quejamos y los vemos como una carga sin recordar, olvidando que nuestra aspiración es llegar a ese momento. Es ver cómo me resisto a aceptar con gratitud el paso de los años, es poder disfrutar ese tiempo que, si bien es cierto, se pierden muchas habilidades, pues hemos conquistado grandes cosas. Para mí, la vejez la recibo, pues, el paso de los años, porque cuando se habla de vejez, comenzamos a pensar en algo malo. Sin embargo, a mí, se lo he dicho muchas veces, me encanta el saber que al pasar de los años, como hubiese dicho mi mamá, podemos reconocer al tuerto durmiendo y al cojo sentado, que la experiencia tiene un valor incalculable. Y además, a mí me ha gustado mucho, después de los 60, los descuentos que me dan en los museos, en el transporte y en todas las cosas, y que me den preferencia en muchísimas cosas. O sea que a mí yo no lo veo como una carga, sino que lo veo como una gran satisfacción. Mi esperanza es poder cada día respetar, reconocer, valorar todo lo que me dieron y todo lo que aún me pueden dar las personas que, por lo que han vivido, pues han aprendido y me pueden enseñar todavía. Y eso quisiera ser yo, un referente amoroso para mis nietos, mis sobrinos nietos. Ese es el tema con el que quiero que iniciemos Mujer a Tres Tiempos. Y por eso he invitado a una persona que ha vivido en carne propia, porque Dios le ha regalado la dicha de darle larga vida a sus padres en una familia ejemplar, pero también ha sabido trabajar con ellos y ama trabajar con los adultos mayores. Es por lo que les invito a que no se muevan de ahí para recibir este invitado especial. Regresamos seguido. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces
estés despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y recibimos a José Elías López. Bienvenido, José Elías, hermano. Gracias. Qué bueno tenerte aquí, ¿verdad? Para que nos cuente, para que nos comente, para que nos hable. No solamente el ejemplo de esa familia hermosa que Dios te ha dado y que ha logrado permanecer en vida por tantos años, sino también de tu trabajo y de tu compromiso con los adultos mayores. Asimismo, Ángela, un placer para mí, una alegría inmensa de tener una ventana, un espacio a través de este programa de hablar de adultos mayores, que es un tema que no entiendo por qué no está más en la palestra ante muchos temas que no son tan significantes. A veces los programas, la radio, las redes sociales comentan tantas cosas que para mi punto de vista son banales porque no tienen esa trascendencia como los adultos mayores. Como tú sabes, yo vengo de más de 30 años en el mundo empresarial y un día, a raíz de que mis padres están vivos, mi papá tiene 95 años, mi mamá 93, tienen 71 años de casado, cumplieron ahora el 12 de febrero. Son adultos mayores con hijos adultos mayores. Yo no sabía que yo era adulto mayor hasta que por accidente lo supe. Tú sabes que la licencia de conducir se vence el día de su cumpleaños. Y el 22 de junio pasado yo estoy renovando la licencia, pero me dicen que tengo una multa, que debo ir al banco de reserva. Cuando voy al banco de reserva, la fila era sumamente larga. Cuando estoy en la fila, yo te podría decir que yo era el número 40 de la fila. El guardián va y se me acerca y me dice: señor, venga por aquí. ¿Cuántos años usted tiene? Digo yo, 65. Ah, no, usted no tiene que hacer fila, venga allí. Y eso es, ahí fue que me enteré que yo era un adulto mayor, en la fila de un banco, y me doy cuenta que ese es uno de los mayores beneficios que yo recibo como adulto mayor, que no hago fila. No, también en los museos te dejan entrar gratis y te dan descuento. Y hay descuentos y eso. Pero en verdad, toda esa familia que conocimos, que me contabas antes del programa, que tú tenías 2 años, esa familia está idéntica, pero con unos años más por encima. Están mis hermanas, de 4 hijos que somos, hay 3 que ya somos adultos mayores, y mi hermana Eli, que es la más pequeña, todavía no llega a esa edad, pero anda cerca para calificar como adulto mayor. Te decía que en el mundo empresarial yo me pasé más de 30 y pico de años, y un día yo amanecí como con un sentimiento de haber compartido mucho con mis padres, que gracias a Dios tú sabes que somos de Santiago y pudimos traérnoslo hace 20 años a Santo Domingo. No solo la gracia de tenerlo en mi mismo edificio. Yo vivo en la 4ª, ellos viven en la 2ª, y eso me da un mayor contacto hacia ellos. Yo no tengo que prender un vehículo, yo no tengo que coger tapones, yo no gasto gasolina, yo nada más gasto suela en bajar a visitarlos a ellos. Y puedes bajar hasta descalzo si quieres. He bajado descalzo. Entonces, he podido disfrutarlo como un regalo divino. O sea, ya mi papá está un poquito, tiene algunos problemas mentales, no tiene Alzheimer, pero tiene algo que se le parece. Mi mamá está mentalmente perfecta y todavía disfrutamos la vida junto a ellos.
sus achaques nos ha unido a los cuatro, aunque mi hermana más pequeña justamente es enfermera en Estados Unidos y también le presta una supervisión directamente con las herramientas que hay hoy en día de tecnología. Ella ahora mismo dirige 3 enfermeras que hay cuidándolos a ellos, porque ellos viven en su apartamento, casados, y tienen un personal que los atiende. Obviamente nosotros hacemos turnos rotativos, pasamos mucho por allá, principalmente yo, que también vivo en el mismo edificio. Pero en fin, nos mantenemos cuidándolo y dándole cariño y disfrutándolo. Hasta mi papá, que a veces tiene algunos problemitas mentales, que me dice, hoy en día he estado muy agotado. Ayer tuve muchas reuniones, hoy también. Hoy me reuní en Estados Unidos con un señor y ya tú sabes, mi papá vive comprando edificios, cerrando negocios. Y eso yo lo disfruto muchísimo. O sea, y a veces él tiene la facultad, algo que me resulta bastante interesante, que él se da cuenta a veces cuando yerra en algo que dice y se da cuenta y trata como de arreglar el cuento. O sea, son múltiples vivencias. Mira, tú que has tenido la experiencia, ahora cuenta tu experiencia personal, pero sé que también has trabajado profesionalmente con esta población. Lo que veo es que se presentan 2 situaciones. Y es cuando pasa de los 65, que es cuando comienzas a necesitar algunas asistencias especiales. En vez de tener más acogida, por ejemplo, con el tema de salud, ¿verdad? Te ponen más restricciones. En los seguros médicos, cuando aumenta tu edad, bajan la cobertura. Es lo que he visto. En el momento en donde ya has conquistado, no por conocimiento, sino por sabiduría, y puedes aportar a una empresa, a veces es un obstáculo poder insertarse en los medios laborales porque no te aprecian de la misma forma. Entonces, yo quisiera saber, o sea, cuáles pudieran ser las recomendaciones para estar preparados en esos momentos que, con la gracia de Dios y con el deseo de todos de tener una larga vida, pudiéramos llegar. Específicamente, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esto? O sea, ¿cuál es ¿qué podemos hacer nosotros con nosotros mismos pensando que ese momento puede llegar? ¿O cómo podemos nosotros contribuir de manera macro a que mientras estemos vivos haya un lugar para nosotros? Y que no, cuando las fuerzas físicas vayan mermando, pues sencillamente seamos material de descarte. Fíjate, a medida que mis padres fueron envejeciendo, nosotros fuimos preparando. Yo le digo el homecito a la casa de los viejos, porque la fuimos equipando, la fuimos preparando, fuimos buscando el personal que pudiese atenderlo ante muchas necesidades que hoy mismo ellos tienen, y que los hijos lamentablemente desarrollan su vida, tienen sus hijos, a veces hijos pequeños. Ya nosotros tenemos la gracia de que nuestros hijos están grandes y podemos ocuparnos más de ellos, de que yo me manejo de manera independiente y eso me permite asistirlo o ir a la casa de ellos en cualquier momento que se me necesite, o ya sea pasarme un rato con ellos, no importa la hora. En fin, yo los sorprendo mucho porque yo no tengo horario para visitarlo. Obviamente, el primer proyecto que yo intenté iniciar era un daycare, donde yo, esos adultos mayores, le iba a dar actividades donde ellos realmente no se sintieran tan solos. Noto que mi padre valora mucho cuando lo visitan, se sienten muy solos, ellos preguntan por sus nietos. Es difícil porque yo creo que lo que más los abate en estos momentos a un adulto mayor es la soledad en que viven. Realmente en un mundo tan rápido donde su más allegado, que son su familia, tienen otra vida, tienen otras actividades en las cuales no les permite nada más que dedicarle un fin de semana
Por eso te digo que gracias a Dios yo podría ir cualquier día de la semana y mis hermanas también. Y eso yo creo que lo valoramos mucho. Ahora, hace apenas en enero, yo me inspiré como Casa 24, que era el daycare que yo iba a poner y lo inauguro el 7 de marzo del 2020. Y nadie me dice que ya el 14 están en un confinamiento total del país. Y yo persistía y decía, no, eso dura 2 meses nada más, eso lo van a abrir otra vez. 3 meses, 4 meses. Pues en diciembre de 2020 tuve que colgar la toalla y rendirme y haber invertido un capital, o sea, y teniendo muchos deseos y formando un buen equipo, pues nada más tuve que cerrar algo que no pude abrir nunca. Pero los amigos se quedaban durante el tiempo que por qué yo no reiniciaba después de la pandemia, y yo decía que ya yo no tenía casa para reiniciar ese daycare. Hasta que en diciembre del año pasado yo dije, yo voy a poner una empresa de servicios integrales para adultos mayores. Eso es una empresa de enfermería a domicilio, otros servicios como un fisiatra en la casa, como tiene mi padre, un nutricionista, un psiquiatra, como de hecho lo necesitan, y un departamento que yo estoy enamorado de él, Alma Humana, que se llama la empresa que vamos a salir en abril. Estamos solamente discutiendo qué día. Hay un departamento que a mí me fascina, se llama Te Acompaño. Este departamento consiste en tener un equipamiento de transporte, un equipo de transporte útil para las personas que están en silla de ruedas, etcétera. Nosotros estamos preparando un personal de enfermeras y enfermeros, porque en el caso de los enfermeros deben tener la fuerza suficiente para trasladar a adultos mayores. ¿Para qué? Un adulto mayor que quiera celebrar un cumpleaños con un amigo a las 4 de la tarde de un lunes, que el hijo le dice, bueno, papi, yo no puedo. Una señora que estaba acostumbrada en su vida a andar mucho de tienda, llevarla a un mall, llevarla a dar un pésame, llevarla a un cumpleaños, llevarla a múltiples lugares, a una obra de teatro. Entonces vamos a tener ese equipo, que me fascina ese departamento, Te Acompaño, para llevarlo al mirador a caminar y coger el sol. O sea, porque a veces yo siento como si fuera un almacén de adultos mayores que hay en las casas. Ese adulto no sale. Si los hijos salen, no lo llevan. Nunca, normalmente el adulto a veces no quiere ir, porque no solo tanto es porque ni es un estorbo ni nada de eso, pero el adulto a veces no quiere ir, ya se acostumbran a esa vida de estar solo. En fin, yo tengo muchas esperanzas de aportar un granito de arena a los adultos mayores, yo como adulto mayores, con una empresa de adultos mayores y mis padres adultos mayores. O sea que yo le voy a hacer un club a los adultos mayores. Bueno. O sea, estoy muy entusiasmado. Quizá yo ya casi prácticamente me salí del mundo empresarial para entrar a esa obra que más bien la veo a nivel emocional, a nivel sentimental. Lo veo como una deuda hacia los adultos mayores, hacia mis padres, que en verdad se nos van y no llegamos a compensarle ni el 10%. Estos días anteriores a yo dar la apertura a Alma Humana, he pensado, en ningún momento de mis 23 años que duré viviendo con mis padres, yo sentí un reclamo, yo sentí porque me pagaron algo, porque me cubrieron, nunca una queja, nunca una... Entonces a veces sucede que los hijos no le devolvemos lo que los padres nos dieron. No nos alcanza el tiempo para devolverle ni la mitad. Y también veo que es una bendición el tú tener las condiciones de poder ayudar a tus padres, porque hay una bendición más en el que da que en el que recibe. Así es. Entonces, yo creo que, y es muy poco lo que se da cuando lo que se da es todo.
Y existiendo instituciones así que uno y empresas que uno puede acudir para darle lo que físicamente, o sea, por tema de muchas veces de tiempo, uno no tiene, saber que alguien te pueda acompañar en esto, en que tú te puedas sentir seguro, tranquilo de que tienen un buen cuidado. Es crear la disponibilidad de empresas, de instituciones de este tipo y para poder desarrollar la cultura que nosotros nos tenemos, porque en otros países desarrollados no, tú no tienes que llevarlo. Ya llega un momento en que uno toma la decisión de ir a convivir con personas en la misma situación en la que uno está, con los mismos intereses. Entonces, están ellos más cómodos y siente uno menos carga, menos dificultad y mayor tranquilidad para saber que están recibiendo lo que merecen. Yo te felicito, sabe que cuenta con nosotros, Gracias. que ahí estaremos porque estamos construyendo para nosotros mismos, porque si Dios lo permite, dentro de poco ya estamos ahí también. Gracias. O sea que muchísimas gracias y tú sabes que esta es tu casa, ¿verdad? Gracias O a ti, sea, Ángela. hay un espacio siempre abierto para alma humana y esta hermosísima y necesaria iniciativa. Eso haremos, llevar alma humana a nuestros adultos mayores. Me Muchísimas ocuparé de eso. Sí, sí, yo confío, yo apuesto a eso. A ustedes continúen con nosotros que hay más en Mujer a Tres Tiempos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Hay personas que el universo, que Dios, que la vida te pone en el camino. Y a veces se olvida uno que son seres humanos con una vida propia, con historias propias, porque las ve tan enfocadas en ayudar a los demás, encontrar el camino, en ese proceso de descubrirte a ti mismo para poder encontrarte y seguir caminando en mucha mayor paz, que no nos detenemos a pensar que también tienen su propia historia. Es por lo que hoy yo me siento sumamente satisfecha, feliz de poder recibir y que haya aceptado mi invitación a una de esas personas que ha podido pues acompañarme en ese proceso de descubrimiento personal. Es para mí un placer compartir Mujeres de Tiempo con Xiomara Lora. Bienvenida, Xiomara, Mujeres de Tiempos. Muchísimas gracias por tu cordial invitación. Yo siempre disponible. Sí, eso es así. Si te pregunto y me dirijo pues a Xiomara, la mujer, el ser humano, que elija tres momentos o tres facetas fundamentales en tu vida, ¿cuáles te vienen así a la mente? Yo te decía que fuera buscando la toalla, un pañuelo. ¿Algo? Sí, tenemos una, yo tengo una de playa ahí. Bueno, te voy a confesar, es la primera vez que yo hago esto público. O sea que me sorprendiste.
De verdad que sí. Me le empaté porque ella muchas veces que me ha llevado para lo hondo sin salvavidas. Bueno, em, yo vengo de una familia bien interesante. Soy hija nacida única de mi padre y mi madre, y mi padre tenía 5 hijos con diferentes mujeres, y mi madre 5 hijos de más de una pareja, o sea, yo sería la hija de la tercera pareja de ella, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo uno crece en un hogar así, Tan diverso. diverso, ¿verdad? Diferente. Y desde niña, pues fui muy inquieta, con un sentir de libertad muy también profundo, muy yo, desde pequeña. Y hubo una etapa de mi vida, en mi infancia, que me fui de un pique así, de esos piques que uno coge, te voy a dar una pela. Yo, a mí pela, no, me voy de aquí. Y me fui para donde mi papá. Ahí duré como desde los 8 años, como a los 9 años, hasta los 14, casi 15. Y fue una etapa muy importante porque tenía que vivir con mi papá en diferentes lugares. Ya voy a un lugar, ya me lleva donde mi madrina, ya me lleva donde una amiga, donde una prima, una amigas con derecho, vamos a decirlo como se dijera, y así sucesivamente hasta que a los 15, casi a los 15 años, regresé al hogar de mi madre. Y ahí también fue bastante interesante porque mi origen, mi madre ya teníamos, ¿verdad? Tenía 6 hijos y soltera y sin estudios de universidad, sin empleo. Mi mamá era una mujer emprendedora, vendía café, hacía sanes, rifa, vendía ropa, de todo lo que ella pudiera hacer para mantener a sus 6 hijos, ¿verdad? Entonces quiere decir eso que nosotros pues teníamos que colaborar ya lo más grande, y mi primer trabajo fue en un supermercado promocionando una pasta de tomate, y ahí comenzó pues todo eso. Trabajé desde muy temprana edad, fui demostradora de cosméticos, me decían la chica Natural Wonder para aquellos años. Señores. Hacía maquillaje en las tiendas, trabajé en muchas tiendas de la Duarte, de la Mella, de todos los sitios donde hubiera una farmacia que se mostraran cosméticos, pues ahí estaba, hasta que ya para mi primera relación que tuve, mi caso, tuve una niña, hizo una anopsia cerebral al nacer, me caso con un médico, este médico le sale una beca para, se va a otro país, y la niña me nace con una situación hizo una anoxia cerebral, nunca pudo caminar sola, tenía que caminar con ayuda, no pudo hablar. Y todo eso, yo me pasé los 6 años que ella tuvo de vida, pues en él se muere, ella vive, ya la llevo a la rehabilitación, a todas las terapias, ya vengo para acá, ya me voy a Estados Unidos. Entonces fueron 6 años también en muy temprana edad, que me hicieron fortalecerme mucho en el sentido de buscar salidas como Dios me ayudara. Después de esto, eso fue así como que la primera etapa muy dolorosa, muy triste. Es difícil estar con mi temperamento, sola, sin mi pareja. Mi madre y mis hermanos me ayudaron muchísimo, pero hubo un momento en que yo me fui a vivir a un patio, en una habitación. Ahí fui a calar con mi niña, trabajaba en Bellas Artes, me la llevaba para Bellas Artes, en su coche, con todas sus cosas, porque ella no caminaba. Salía de ahí a las 12 de la noche, a la 1, en esos tiempos del Dorado, los Casandra y todo ese tipo de actividades. Y entonces, pues, fue un proceso de aprendizaje forzado y que me convirtieron en una mujer, pues, complicada. Porque no me rindo pues tan fácil, ¿verdad? Me tocó divorciarme, por supuesto. Pasé un tiempo, ahí viene la segunda etapa, pasé un tiempo sola, recuperándome. Y un día, bueno, mi niña murió en un julio, 31 de julio, muere con 6 años. Y ya yo en septiembre pues me inscribo en la universidad. Estaba en un oculista, porque fue tanto el llorar en toda esa etapa de mi vida,
que se me afectaron las glándulas lagrimales, hice un síndrome de que se me resecaban los ojos, todo este tipo de cosas. Y ahí encontré un periódico. En ese periódico estaban anunciando una universidad que te brindaban, pues, seguro médico, transporte, no sé qué. Yo dije, wow, mira qué interesante. Y causalmente tenía un amigo muy cercano que me dice, Xiomara, pero si tú quieres estudiar, inscríbete, que yo te apoyo. Y esa persona, dueña de esa universidad, es mi amigo y me consiguió media beca. A partir de ahí, yo comencé a estudiar odontología y recuerdo perfectamente que mientras estaba tomando las clases, pues los cuadernos, los libros llenaban de lágrimas cada vez que me hablaban de los riñones, porque en esa época, para estudiar odontología, pues nos daban un año de medicina y todo esto, ¿verdad? Y de psicología. Y entonces era muy difícil para mí, que si los glóbulos rojos, ya yo veía cuando mi niña murió, vomitaba la sangre, todo ese tipo de cosas. Fue muy fuerte para mí graduarme con un índice alto, tan alto que al mes de graduarme me solicitaron que diera clases en esa universidad. Bueno, pues como que 8 meses antes de yo graduarme, conozco a un compañero de trabajo y ahí comienza una relación y ahí viene otra etapa en donde pues me caso con esta persona, pero ya yo venía con una actitud de yo. O sea, no pasa nada, yo puedo trabajar, tenía 3 trabajos. Inmediatamente me nombran en la maternidad de la Altagracia como odontóloga de salud pública. Esa misma persona me ayuda a que me consigan ese trabajo. Consigo trabajo ahí, me dan trabajo en la universidad. Entonces rento un consultorio en la Lincoln. 2 tandas podía ir solamente a trabajar odontología. Y papá Dios, el universo, la vida, yo digo siempre, la Madre Divina, el corazón de lo bueno del Altísimo, pues siempre me ha como cobijado de alguna manera. Y todo me fue súper, súper bien. Ya como a los 6 meses yo compré el consultorio. Los trabajos todavía están en boca de aquella época, que hace muchos años. Yo me gradué ya en el 88 y todavía encuentro pacientes que me muestran, me dicen, mira, todavía ni un empaste se me ha quitado, todavía tengo lo que me pusiste y todo esto. Entonces, aparte de eso, pues me conecto mucho con el crecimiento humano, con la parte espiritual. Toda esa tristeza, toda esa niñez dolorosa de sentirme sola, creía que me habían abandonado, creía que mi mamá no me quería, que mi papá no sé qué, o sea, todos los periquitos que uno hace de niño y adolescente. Pues todo eso me llevó a mí, como que a los 17 años, a buscar un poco más. ¿Y de dónde es que yo vengo? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué que me pasan tantas cosas? ¿Y por qué a mí? Y entonces voy transitando cuando la niña nace, voy conectando con la parte de la espiritualidad. Yo iba a cualquier lugar que se hablara de Dios, yo decía, ¿qué es lo que están diciendo? Déjame ver, porque a este Dios yo tengo que preguntarle, ¿por qué mi niña? Con ¿Por qué? tantas preguntas. Ay, todas esas cosas. Entonces, en esa época, pues gracias a Dios, fui muy exitosa en mi ejercicio profesional como odontóloga. Tuve un esposo que también esos primeros años, como que hasta el 95, 96, que comenzaron las situaciones. De mucha felicidad, nos llevábamos súper bien, hicimos muy buen dinero, todo parecía bello, precioso, ¿verdad? Hasta que en el 81, antes de casarme, me diagnostican una enfermedad terrible, que bueno, que nunca sabían qué era. Primero me diagnosticaron un síndrome de Kaposi, un médico muy famoso de aquí. Cuando yo le llevo el resultado, me dice, no, pero es que tú estás muy joven, tú no tienes más que 3 años de vida. Digo, ¿qué? Y como ya yo vengo con esta postura de que yo puedo, claro. Como tú me dices a mí que yo me voy a morir por 3 años, tú estás loco.
Y él se muere de la risa y diga, nena, si son 3 años, yo voy a hacer muchas cosas con esos 3 años. A partir de ahí comenzaron estudios, biopsia de todos los sitios. Y al final del día, pues me diagnostican un lupus sistémico. Primero era solamente eritematoso, discoide, cero playa, cero sol, cero todo, ¿verdad? Y después se convierte en sistémico. Y ahí comienza también una etapa muy difícil entre si me muero o no me muero, si me inflamo o no me inflamo, que si los dolores, que la pérdida del cabello, el tema con la piel y todo esto. Y como soy así, de traviesa, ya después de 18 años de ejercer la odontología, hubo una etapa en que los dedos se me quedaban atrapados en los instrumentos, que no podía moverlos, se me quedaban, como decimos aquí en Buen Dominicano, engarrotados. Tenía que despegármelo uno por uno, digo, no. Y comencé a pedirle a ese Padre, Madre Dios, yo tengo que producir, yo no puedo dejar, yo no tengo herencia, no tengo quien que me vaya a sostener para que cuando yo esté así como adulta mayor, ¿verdad? Me puedan, no. Y pidiendo, me invitan a hacer un diplomado de un taller intensivo de una semana casi de programación neurolingüística. Y yo decía, pero ¿y qué voy a hacer yo con la neurolingüística? Con la PNL en odontología, ¿verdad? No, pero me gusta ser solidaria porque encontré muchas manos que no eran biológicas, incluyendo a las biológicas, ¿verdad? Muchos amigos, amigas que me tendieron la mano. Y esa amiga tenía pues ese proyecto y yo, no, yo te apoyo. Tranquila, por dinero, no pasa nada, yo te apoyo. Vamos, yo no sé qué voy a hacer con eso, pero ahí vamos. En ese tiempo también fue bien complicado el tema, porque me quedé pues con la situación de que no podía embarazarme. Ahí viene el señor lupus, que no se puede embarazar, Xiomara, y se pierde un par de embarazos. Y ese vacío a las mujeres, por lo regular, a nosotras las mujeres, la que nos gusta la maternidad, porque hay otras que no, ¿verdad? Pues yo tenía ese anhelo que yo decía, pero ¿cómo es que yo voy a hacer? Todos mis sobrinos mamisioma me dicen. Y bueno, también fue bien difícil poder mantener una relación de pareja sin tener nuestros hijos. Claro. Por suerte, él tenía hijos de otras mujeres, ya tenía 4 hijos con 3 mujeres diferentes y lo manejábamos de lo más bien. Esos chiquitos pues iban y venían a mi casa, o sea, todo esto. Entonces, cuando me vi así enferma de esa manera, yo dije, yo tengo que reinventarme. Y ahí me salió mi mamá. O sea, yo digo, cuando ustedes me ven con los labios rojos, diga, está montada en su madre. Porque mi mamá, siempre le gustaba tener los labios rojos y cero, esas cosas pálidas, ella decía que eso era para los muertos, que ella había que pintarla de rojo. Y tuve que hacer como ella, reinventarme, sacar la parte de la creatividad que ella tenía. Y entonces me arriesgué y dije, voy a comenzar con esta PNL. Ahí conozco lo que son las constelaciones. Y esa es una historia bastante amplia. Si tú me dejas hablar, pasamos hasta pasado mañana. Yo lo sé. Dame toda la señal, por favor. Yo lo sé que sí, pero es muy agradable la conversación porque mira que yo no conocía toda esa historia. Sin embargo, me evidencia de que cada mujer que se sienta aquí esperando nosotros tener 3 tiempos, 3 facetas, 3 momentos de su vida, hay toda una historia que avala lo injusto que es considerar a la mujer el sexo débil. Cuánta fortaleza y qué maravilloso es el universo
que a través del tiempo, cuando nos sentamos en las gradas, podemos ver cómo nos van preparando para al final cumplir lo que es nuestra misión. Te voy a pedir permiso para que hagamos una pausa en este momento y regresemos para ver toda esta historia tan emocionante. O sea, hay que respirar profundo y acomodarse para no ir a buscar la toalla de playa. Pues, ¿para qué te preparaba la vida? ¿Y a dónde te ha traído hoy? ¿Cómo ha impactado el ejercicio de esto, que ya venía lleno no solamente de lo que los estudios te decían, sino avalado, cimentado en una historia de vida? ¿Cómo ha impactado a muchos de los que hemos acudido a ti en algún momento? A ustedes no se vayan, que regresamos de inmediato. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y hablando aquí en esta conversación con Xiomara Lora, que deja a uno sin palabras, solamente remontándose a cada parte de la historia y reconociendo esa mujer tan especial. Decía Xiomara, y insisto, y mira cómo se revela aquí en este momento, cómo llegas tú a ser esa persona que está dispuesta a acompañar en momentos a veces con tantas sombras en la vida de uno. Por eso es tan difícil juzgar, porque conocer la historia de la vida de una persona para ser justo en cualquier juicio se hace muy difícil, porque generalmente ni nosotros mismos conocemos qué hay dentro de nosotros. Sin embargo, hay técnicas, hay herramientas hoy en día que nos permiten llegar ahí. Sí, así es, así es. Y Constelación es una de ellas. Sí. Que pareciera, a mí me encanta porque cuando la gente la descubre hoy en día, que hay películas, que hay toda una proliferación de información acerca del tema, veo esa emoción de este descubrimiento, pero no han tenido la oportunidad de conocer todo el tiempo que se tiene trabajando en esto. Tú tienes mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? 18 años, claro. Bueno, pues en ese momento de fuerte, de no saber ni siquiera qué hacer, ¿verdad? Conozco esto y recuerdo que le dije a Zair, que era quien estaba impartiendo PNL, y mostró un ejercicio de constelaciones familiares. Yo le dije, ¿y eso dónde se aprende? Y ella me dice, no, eso se aprende en Venezuela, porque yo vengo, el año que viene yo voy a dar una formación. Digo, el año que viene, no, eso está muy lejos. ¿Tú me puedes dar el contacto de dónde es que se aprende? Y me dio el contacto de Carolina Castillo Castillo, nuestra querida maestra Carola, ¿verdad? Y no lo pensé. Eso fue un enero, ¿verdad? Y pues en febrero agarré para Venezuela
a estudiar constelaciones familiares con todas las oposiciones habidas y por haberes, desde el esposo, mis hermanos, todo el mundo, mi parte de mis creencias, que en ese tiempo pues pertenecía a un grupo muy, muy nutritivo de crecimiento espiritual. Ya tenía 20 y pico de años visitando y cultivando y estudiando esa parte de espiritualidad y todo lo que tenía que ver con energía, bueno, de todo un poco en esa línea. Y yo decía, pero es que yo siento que esto funciona. Eso fue en el 2005. Eso funciona. Yo sé que yo lo estoy viendo con mis ojos, o sea, nadie me lo está contando. Y me fui a estudiar y recuerdo que ese día que iba muy alegre, porque tú sabes que también soy muy chistosita. Estoy muy seria aquí porque me está tocando el corazón tú. Y si no estuviera haciendo chistes aquí. Y llega Laura Quiñones, estábamos en un grupo de estudio, y me dice, pero si tú te vas para Venezuela, yo me voy contigo. Digo, espérate, que yo no sé si hay cupo, déjame llamar. Y bueno, nos fuimos las dos como dos blancas palomas para Venezuela y terminamos en julio, y finalizando el mes, pues Hellinger iba para Argentina. Inmediatamente cogí otro avión para Argentina y a partir de ahí, pues nunca me despegué del maestro Bert Hellinger. En ese mismo año, 2005, ya tú te imaginas cómo estaba el marido, así furioso, ¿verdad? Porque yo me tenía que ir a cada rato a estudiar. Traje a Carola Castillo junto a Laura al país y se dieron pues 2 primeros encuentros, 2 talleres que ella los ejecutó, y ahí mismo comenzó la primera formación ya en el 2006, que se hizo, habían 27 personas en ese momento. Casi que me crucifican en el Parque Independencia porque de bruja, chamana, Sí. satanismo, no sé qué, que eso era, ¿qué otra cosa me decían? Manipulación, que eso era una cesta, que había un gurú y todas esas cosas. Yo decía, pero ¿cómo es posible que nosotros los dominicanos estemos tan tapados? No puede ser. Ay, Dios, pero mira, los dos temas, porque a mí no me molesta que me digan ni vieja ni bruja. Es verdad. Entonces, imagínate tú, yo que vengo del mundo de la ciencia, después de 18 años, haber hecho incluso maestría en mi área, dirigir un departamento de odontología en la maternidad de Altagracia, tener mi propia consulta, dar clase y todo esto, pues ahora salto con constelaciones, ¿verdad? Ya para el 2008 ya habíamos dado 3 formaciones y ya también se había hecho el primer congreso internacional que le puse, y digo le puse porque ese nombre me llega a mí, se llamaba Abriendo el Portal para el Reconocimiento de las Razas, Educación, Salud y Espiritualidad, amante yo de las 3 cosas, ¿verdad? Y en ese año, 2007, ya casi finalizando el 8, traje al país también a una mujer maravillosa, mexicana, que conoció a Hellinger en el 99 y comenzó a darle un giro a la parte hellingeriana en la escuela. Yo dije, ¿cómo? Ah, no, pero esto es para mi país. Lo conocí en Argentina también, la segunda vez que fui, y comencé a hacer las gestiones para que también viniera al país pedagogía sistémica. Eso significa de que no solamente ha trabajado el tema, o sea, de las constelaciones y el impacto, la ayuda, el apoyo que nos da a ese viaje interior que me refería al inicio, sino que has contribuido a la formación, a ese, no solamente relevo, sino a poder formar personas que puedan también ayudar a través de las constelaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia o el resultado que has visto el utilizar las constelaciones en las personas que has ayudado? ¿Cómo han impactado en su vida? ¿Cómo ha impactado en su entorno? Bueno, te puedo decir que en la mía propia, quizás si yo no hubiera tocado esa manera de acompañamiento, porque no es una terapia, ¿verdad? Es una manera de acompañar.
Yo no sé qué hubiera pasado en realidad, porque a raíz de comenzar con las constelaciones, se agravaron los conflictos de pareja en mi relación personal. Y finalmente, bueno, ¿qué te digo? Pues el año pasado me divorcio después de 34 años de casada. Si yo no hubiera tenido esa herramienta y no hubiera entendido de dónde venía mi ex esposo, sus implicaciones, cómo era su familia, su historia y todo eso, hubiera sido una separación quizá muy abrupta, muy inconsciente o desde algo que hoy no pudiéramos ser quizás ni siquiera Que amigos, no vamos a pudieras decir, mencionar ni siquiera su ni nombre. siquiera su nombre. Entonces, en mis clientes, porque no son pacientes, aunque a veces se me sale, porque como soy odontólogo y atendí muchos pacientes, ¿verdad? En mis clientes pasa una situación muy sui generis. Y esto ocurre en un lugar que tú conoces, que se llama LOXIM, Centro de Integración Humana. Dicen que se hacen milagros. Dicen que, dicen que ese espacio cuando llegan, pues que si los se abraza, que si logran ver sus conflictos verdaderos, abordado con un amor y un respeto inmenso, Así es. y logran descubrir, como dicen las constelaciones familiares, aquello que viene oculto viajando dentro de su sistema familiar para simplemente reconciliarlo, restaurarlo, integrarlo desde otro lugar y poder continuar. ¿Tú ves? Entonces, el impacto que ha tenido las constelaciones familiares aquí y sobre todo pedagogía sistémica. En el área de pedagogía sistémica hemos formado, eh, ¿qué te digo? Casi 400 personas o más, casi 500 personas. Y juntándolo con lo de constelaciones, ya llevamos unas 800 personas formadas en constelaciones y pedagogía sistémica. De hecho, bueno, ya que va a valer el anuncio, Sí, sí, el sí. 21 de abril se abre la 18 formación, la número 18. Por lo tanto, desde esa época no hemos detenido ni un segundo la formación, dar charlas, dar talleres, asesorar escuelas. Hemos hecho cambios poderosos en la mirada escolar en varios colegios. Se han implementado proyectos, un proyecto bello que implementó el Colegio Lux Mundi, trabajando el árbol genealógico con los niños de 8º grado. Eso fue una belleza, descubriendo sus ancestros, ancestras, cuáles eran muy buenos y cuáles no eran tan buenos, dándole un espacio, la parte de la inclusión. Entonces, si tú me preguntas cómo ha sido la respuesta, yo me siento muy gozosa de haber aportado algo a mi país, que cuando, como bien tú dices, ahora se dice mucho, ahora yo veo todo esto en las redes, estos son unos Y qué TikTok bueno, ¿eh? maravilloso, y Qué te lo bueno. muestran con las figuritas y te hacen constelaciones de todos los tipos, calibres que se puedan, películas, ya yo veo hasta los anuncios, los comunicadores, ya yo lo veo hablando de una manera ancestral, lo veo hablando de la honra a la madre, de la honra al padre, de la inclusión. Yo digo, wow, esos 18 años en casi silencio, porque no soy mucha de redes ni de mucho anuncios, pues siento que sí, que he sembrado una semillita ahí. Eso es definitivo. Para mí, en lo personal, las constelaciones es lo que tú dices, ese acompañamiento, esas partes que son tan dolorosas en la vida de uno, que se vuelven oscuras y temerosas, temeroso uno de poder develarla, no sabiendo que al momento de verla se abre, o sea, se ilumina todo. Porque comenzamos a entendernos, comenzamos a entendernos nosotros mismos y dónde vienen muchos de nuestros temores, de nuestras enfermedades, de nuestra conducta, que nos preguntamos el por qué. Entonces la vida se vuelve más ligera. Claro. Nos aprendemos a ser más compasivos con nosotros mismos, más compasivos con los demás.
y lo que, como dices, podemos al final aprender a relacionarnos de una manera muchísimo más sana. O sea Claro. que como diría una amiga mía, es como una guagua que no te lleva a la felicidad, pero que te deja como a una cuadra. Pues Qué bonito. llegar caminando, aunque sea de rodillas. O sea que Claro. qué bueno que se haya popularizado. Sí, Qué claro. bueno también que estés también sigas capacitando, Sí. porque esto no es un invento. Vamos No. a trabajar con lo más profundo de un ser humano y hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con profesionalidad, hay que hacerlo con delicadeza, Por supuesto. porque cuando se entra tan profundo, puedes sanar como dañar. Claro, Entonces, claro. eso es así. Xiomara, ciertamente tú sabes que podemos pasarnos 2, 3, 4 horas. Sí, yo me Entonces, imagino. o sea, pero gracias a Dios tenemos este espacio que podemos volver Sí, siempre que querramos y siempre mantener al tanto a las personas que nos siguen en Mujer a Tres Tiempos, que son personas que están comprometidas y que le interesa ese crecimiento personal, que a final de cuentas lo que hace pues es contribuir a tener una mejor sociedad. Mientras así es. mejor soy yo, mejor es todo el mundo. Muchísimas gracias y espero que vuelvas. A ustedes muchísimas gracias por Gracias a ti. acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa.